Muchachos, muy buenos días. Reciban todos un cordial saludo. Vamos a dar inicio entonces a la clase de hoy, la de lenguaje de programación. Tomando un recuento de lo que hemos hecho en la clase pasada, quisiera que recordemos las actividades que estaban pendientes. Si mal no recuerdo, habíamos acordado realizar las sedes, ¿recuerdan? Íbamos a revisar las sedes. La idea es que se revisen, que cada uno pues haya revisado las sedes para el sistema de información mundial, del mundial, y la idea es que comencemos a trabajar ahora introduciendo la información en la base de datos. Quisiera saber quién de ustedes pues de pronto hizo la implementación de las sedes. Recuerden, habíamos visto la construcción del sistema de información, habíamos visto cómo se hace la construcción pues con las cláusulas create, database, las partes de la base de datos, básicamente la creación de tablas la hicimos de forma gráfica y entonces vamos a comenzar a hacer la integración de las sedes. Recordemos que la idea era consultar cuántas sedes... Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Entonces la idea era consultar cuántas sedes tiene el Mundial. ¿Cuántas sedes tiene? Tuvo, pues el que pasó de Rusia 2018. ¿Cuántas sedes tuvo? No, ninguno responde, muchachos. Si habíamos hecho la actividad, recuerden, es importante que ustedes tomen tiempo y que pues el tiempo que tienen lo administren también realizando las actividades. De momento pues no les estoy haciendo revisión estricta, pero sí es importante que realicemos las actividades que se habían implementado. Son 12 sedes, si no estoy mal. Kevin Snyder dice que son 11. Pongamos 12 sedes. ¿Listo? Entonces vamos a colocar 12 sedes. Listo, entonces vamos a colocar 12 sedes. Si recordamos nosotros, habíamos hablado de dos de ellas, ¿cierto? Pues, bueno, había puesto una tercera, Metropolitano Meléndez, Barranquilla. Es como ejemplo. Entonces la idea es colocar el código de la sede, el nombre de la sede y el lugar de la sede. Bueno, muy bien, Kevin. Dice que son 11 sedes y son 12 estadios, ¿cierto? Entonces hay 12 estadios en una de las sedes. Y sería importante hacerlo así también, que dejemos 2 estadios en una de las sedes. ¿En cuál de las sedes quisieran ustedes que dejemos 2 estadios? Recuerden que debemos colocar 11 sedes, entonces de aquí nos vamos a ir hasta el número 11, ¿cierto? 11 sedes y 2 estadios. Recuerden que debemos colocar 11 sedes, entonces, bueno, 12 estadios. Entonces serían 11 sedes y serían 12 estadios. ¿En cuál ciudad dejamos 2 sedes? Si quieren la dejamos en Medellín. Dejamos Complejo Deportivo Atanasio Girardot. Lo dejamos como Medellín. ¿El nombre de la sede o simplemente sede? Eso más bien. Muy bien, Santiago. Mejor. Coloquémosle sede de Medellín. Pero es que el lugar de la sede tenemos Medellín, ¿cierto? No sé si le colocamos, pues, no sé si cómo es que se llama la institución deportiva de acá, la que está a cargo del estadio, la que está a cargo de las canchas. ¿Quién se acuerda? ¿Es Coldeportes? No, Coldeportes no es. ¿Cómo es que se llama? El INDER. Pongámosle INDER. Nombre de la sede, supongamos que se llame INDER. ¿Qué les parece? Porque el INDER es el que está a cargo de todos los espacios deportivos del municipio de Medellín. Entonces, por ejemplo, le podemos colocar el nombre de la sede, INDER, supongamos. Entonces le ponemos el nombre INDER y cuando nombremos los estadios, en los estadios ponemos el estadio Atanasio Girardot y ponemos otro estadio de Medellín. Puede ser supongamos, pues la cancha sintética por la que está en el Jaime Sasa Cadavid, Politécnico Jaime Sasa Cadavid, supongamos. Es un supuesto nomás.
¿Listo? Entonces pongamos 11 sedes. Una estaría en Medellín, otra estaría en Cali, otra estaría en Barranquilla. Por ejemplo, bueno, no sé si quieren que lo pongamos. Metropolitano Meléndez, recuerden que Metropolitano Meléndez se llama el complejo deportivo y el estadio es el estadio metropolitano, ¿cierto? Entonces, si quiero que por favor colocamos 11 sedes, que ustedes me digan qué otras sedes colocamos. Eso, bien, pongamos Bogotá entonces. Muy bien, Bogotá. Ah, bueno, vamos a hacer otra cosa también, Bogotá. Entonces voy a colocar aquí al lado, voy a colocar el nombre de los estadios. En este caso sería Estadio el Atanasio Girardot, ¿cierto? Atanasio Girardot. Si ustedes saben el nombre, si les pueden consultar el nombre completo de los estadios, sería mejor. Estadio Atanasio Girardot y entonces, por ejemplo, estaría el Politécnico Jaime Sosa Cadavid. Si alguien tiene alguna otra opción, bienvenida sea. Politécnico Jaime Sosa Cadavid. Polideportivo Sur, Kevin, es estadio, ¿cierto? Polideportivo Sur es el nombre o es estadio y de dónde. Yo veo que me ponen eso. Por ejemplo, en Cartagena está el Estadio Olímpico Jaime Morón León. Perfecto. Eso está bien. Entonces podemos colocar aquí Cartagena. Aquí vamos a poner Estadio Olímpico Jaime Morón León. Muy bien, Brian. Gracias. Esto, entonces aquí va Bogotá también. Vamos colocando ciudades. Bogotá sería el lugar de la sede. El nombre de la sede, por ejemplo. Entonces en lugar de la sede pongamos Envigado. Envigado, en lugar de la sede, el nombre el lugar de la sede. El nombre de la sede, Polideportivo Deportivo Sur. ¿Y el nombre del estadio cuál es? Eso, Pereira, muy bien. Pereira, pongamos Pereira. El estadio Hernán Ramírez Villegas. Si quieren pongamos Manizales. El de Huila, muy bien. Entonces en Huila pongamos el nombre del estadio. Estadio Guillermo Plazas Alcid. Bien, Bogotá pues es el estadio Nemesio Camacho, ¿cierto? Estadio Nemesio Camacho. El Campín, ¿así es que se llama? ¿O está en Nemesio Camacho Campín? No me acuerdo aquí cómo es que se llama. Muy bien, Estadio Pascual Guerrero, el de Cali. Y estaría el Estadio Palma Seca. Entonces ahí estarían las dos. En Cali podríamos, si ustedes gustan, que dejemos Medellín con una sede con 2 estadios o lo dejamos Cali una sede con 2 estadios. Tolima, Manuel Murillo Toro. En Barranca, ¿cuál? ¿Sabe para el Grande Manizales? ¿El de Envigado cómo es que se llama? Bueno, Barranca Bermeja. Bueno, listo. Barranca Bermeja. Ya estarían todos. Bermeja. Barranca Bermeja, Estadio Daniel Villa Zapata. Listo, entonces, Polideportivo Sur Envigado. ¿Cómo se llama el estadio de Envigado? Ya tenemos todas las sedes. Estadio Polideportivo Sur Envigado. Envigado, recuerda que es otro municipio, sería otra sede. Barranquilla, Estadio Metropolitano
Metropolitano Meléndez, creo que se llama. Estadio Atanasio Girardot, Palo Grande, Estadio Metropolitano. Supongamos, bueno, los nombres dejémoslos así. Eso, muchas gracias. Metropolitano, Estadio Metropolitano, Roberto Meléndez. Gracias, Jerónimo. Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla, en Cartagena. Entonces, ahora necesitamos los nombres de las sedes. Bueno, no me han definido ustedes si quieren que dejemos dos sedes dos estadios en Medellín o los dos estadios de Cali. Dejámonos de Medellín así como están. Listo. El Atanasio Girardot, Politécnico Jaime Sosa David. Listo, perfecto. Bien, sigamos. Entonces, en Cartagena, bueno, si el estadio se llama Olímpico, Estadio Olímpico, supongamos que la sede, el nombre de la sede, no pongamos el mismo nombre del estadio, pongámosle Complejo Deportivo, así como se llama el de Medellín, el Complejo Deportivo Atanasio Girardot. Entonces, pongámosle Complejo Deportivo Jaime Morón. Complejo Deportivo Campín, supongamos. Polideportivo Hernán Ramírez Villegas. Supongamos Estadio Palo Grande, no sé. Complejo Deportivo Central. Yo no me acuerdo qué significa INDER. Si quieren ponemos el nombre del INDER, que es el que está a cargo de los estadios. Polideportivo. Recuerden que me estoy inventando nombres aquí, ¿no? Guillermo Plaza Salcid. En Tolima, Complejo Deportivo Murillo Toro. Y en Barranca Bermeja, Polideportivo. Supongamos, Polideportivo de Barranca. Esto, recuerden, era para colocar las 12 sedes. Ustedes mismos me habían dicho que hagamos sedes como si el Mundial fuera en Colombia, entonces vamos a hacer las sedes en Colombia. Por eso colocamos aquí las sedes. Ojo, estas son las sedes. Aquí voy a colocar una pestaña que se llama sedes y por aquí voy a colocar la otra que se llama estadios. Estadios, recuerden que tiene, al igual que las sedes, tiene código estadio, ¿cierto? El código de la sede está acá, entonces estadio tiene código estadio, tiene nombre del estadio, tiene capacidad y tiene el código de la sede, ¿cierto? Entonces, estos nombres de los estadios los voy a quitar de aquí, los voy a cortar y los voy a pegar aquí, en nombre del estadio. Y el código de la sede lo voy a llevar, lo voy a copiar y lo voy a colocar aquí porque debe ser el mismo código. Código de la sede debe ser el mismo código que está aquí, ¿cierto? Y en código estadio, a cada uno de los estadios le voy a dar un número más bien, 101, el que sigue 102. Ah, bueno, aquí nos hace falta insertar una. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el nombre de dos estadios y necesitamos, y cada que ustedes vayan a guardar información, se debe guardar solamente un registro por cada una de las filas. Un único registro. Si tenemos dos estadios, entonces estos dos estadios deben ir con nombre diferente. ¿Listo? Entonces vamos a colocarlo así. El código del estadio va a ser desde el 101 hasta el 112. Aquí ya tenemos entonces 12 estadios con 11 sedes.
¿cierto? Miren que la sede 1 se repite 2 veces porque está con 2 estadios. Y a estos 2 estadios hay que colocarle esta información. ¿Listo? Entonces lo podemos dejar así. El código estadio, nombre estadio, capacidad del estadio y código de la sede. ¿Listo hasta ahí? Entonces, aquí tenemos los datos de los estadios. Aquí tenemos los datos de las sedes, ¿cierto? Entonces tenemos 11 sedes, tenemos 2 estadios. Bien, vamos a revisar la información en MySQL Workbench. Recuerden que debe estar instalado SAM, debe estar ejecutándose SAM y debe estar funcionando pues MySQL Workbench. Lo voy a hacer. Ustedes recuerden que uno lo puede hacer también por phpMyAdmin. No hay problema. Entonces lo que vamos a hacer, ya tenemos la estructura armada, ¿cierto? Aquí está la estructura armada. Bueno, aquí en la presentación, esto lo tengo por aquí, como lo habíamos hecho en el tablero. Voy a ponerles el modelo relacional, tal como está en el tablero, pues lo había puesto como debía quedar en unas diapositivas, pero pues no las encontré en este momento. Vamos a colocar lo que hemos hecho aquí, ¿cierto? Entonces tenemos, lo que vamos a ingresar son las sedes. Recuerden, usted no debe ingresar estadios en una tabla si no tiene una sede definida. Me explico, recuerden, cada vez que nosotros construimos las tablas, cuando hicimos la construcción de tablas, lo que hicimos fue construir primero las tablas que no tienen dependencias, es decir, las tablas que no tienen claves foráneas. En nuestro caso, hemos construido sedes, porque sedes no tiene llaves foráneas, es decir, sedes no se relaciona, no tiene dependencia de otras tablas. La que depende de sedes es estadios. Estadios tiene el código de la sede y tiene relación estadios con sedes. ¿Cuál es la relación de ellas? El código de la sede. ¿Listo? Cristian dice que, bueno, listo, perfecto, tranquilo, no se preocupe. Recuerde que tiene el video también y se puede conectar con el video un poco más adelante. ¿Listo? Bueno, y me acuerdo de algo, muchachos. Apenas terminemos la sesión de clase, necesito quedarme un momento con quienes, primero, con quienes quienes recibieron capacitación para poder acompañar a docentes en lo de Classroom. Y necesito saber con quiénes están, si ya están pues en ello, porque necesito definir también de alfabetización, quienes están alfabetizando, si ya están asignados algunos docentes. Necesito contar con esa información porque pues esa propuesta se la presentó a la rectoría, a la institución, y el padre Sergio y doña Margarita me dijo pues que lo que tenga que ver con grado 11 necesito llevar registro y necesito llevar el control de quienes estén de pronto haciendo alfabetización y acompañando a los docentes en la creación de sus aulas o que hayan ya trabajado con ellos. ¿Listo? Y también pues con quienes están a cargo del diseño de la página por unos aspectos de la biblioteca. Necesito pues que nos quedemos despuesito. Vale, bueno, continuemos. Entonces, lo primero que había que crear era las sedes, por ejemplo, y estadios. Y recuerden que cuando nosotros hicimos la creación, por ejemplo, de estadios, bueno, había que crear pues todas las tablas, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros creamos una tabla como estadios y establecimos la relación, recuerden, le voy a dar a estadios, le voy a dar alter table. Cuando nosotros establecimos la relación, nosotros dijimos por acá en foreign keys, recuerden, nos fuimos por acá en foreign keys. Ya foreign keys le decimos, hemos creado una llave foránea. La llave foránea que se llama sedes, ¿cierto? Está esta llave foránea aquí que se llama sedes. Y en la tabla referenciada, en reference table, nosotros le habíamos colocado que la tabla con la que se referencia es mundial 11.8.sedes. Es decir, él le pone mundial 11.8, simplemente uno viene acá y la selecciona de las tablas, ¿cierto? Aquí están todas las tablas de la base de datos mundial. Y de aquí nosotros le decimos que de esta base de datos se debe relacionar con la tabla sedes. Y al relacionarlo, acá le decimos, ¿cuál es la columna? Aquí simplemente es un nombre, es como la bautizamos a esa llave foránea. Recuerden que para bautizarle hay que colocarle antes las siglas FK para poderla referenciar. Entonces nosotros le llamamos FK, llave foránea, sedes. Le decimos que esta llave foránea se nos referencia con esa tabla que se llama sedes porque nosotros estamos alterando o modificando la tabla llamada estadios.
Decimos que la tabla con la que se referencia es sedes, el campo, la columna con la que referenciamos es código sede y la columna que se referencia es código sede. Por esta razón, nosotros debimos haber creado sedes antes de haber creado estadios. Por esas razones y por otras razones que vamos a ver en un momento, es también que nosotros debimos haber creado primero la tabla, las tablas que no tienen referencias, luego las tablas con las que se referencian. Por ejemplo, miren, nosotros creamos sedes, podemos crear equipos también, porque equipos no tienen claves foráneas. Pero, por ejemplo, si yo he creado sedes y he creado equipos, no puedo crear partidos. ¿Por qué no puedo crear partidos? Porque de partidos depende estadios. Pues, sí, partidos depende de estadios. Depende, pues, por este código estadio que tenemos como llave foránea. Entonces, nosotros debemos decirle que se va a referenciar con estadios. Entonces, como se va a referenciar con estadios, debemos crear, miren, sedes, luego estadios y luego creamos partidos, por ejemplo. Bueno, sedes, equipos. Después de haber creado sedes y equipos, creamos estadios. Después de estadios ya podemos crear partidos. Porque partidos depende de equipos que ya está creada y depende de estadios también. Después podemos crear jugadores y después premiaciones. ¿Listo? Y para ingresar los datos, básicamente es casi de la misma manera. Se ingresan primero los datos de las tablas que no tienen dependencias. Es decir, las claves, por ejemplo, las tablas como sedes, tablas como equipos que no tienen claves foráneas. Después podemos ingresar estadios. Voy a hacerles la prueba en este momento. Voy a cerrar aquí. Miren, por ejemplo, vamos a ver en sedes. Voy a darle en sedes, clic derecho y le voy a decir Select Rows. Hasta ahora, creo que hemos creado solamente estos dos elementos, ¿cierto? Y me confirman, por favor, creo que hemos visto la cláusula Insert, la cláusula Update y la cláusula Delete, ¿cierto? Creo que nos hace falta es ver la cláusula Select solamente. Pero para Select, básicamente, lo que vamos a hacer ahora es insertar información, ingresar solamente información, porque la cláusula Select tiene muchos aspectos. Y en esta vamos a tomarnos bastante tiempo trabajando con la cláusula Select. Entonces, lo que vamos a hacer por ahora es ingresar información. La información que vamos a ingresar, recuerden, hemos ingresado dos estadios, el Complejo Deportivo Atanasio Girardot y el Polideportivo Central. Supongamos que yo voy a ingresar un estadio, una información del estadio, pero voy a ingresar un estadio, voy a ingresar Metropolitano Meléndez de Barranquilla, el estadio, pero no la sede, sino el estadio. Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, ¿cierto? Con el código de la sede 3. Miren que esta sede aún no la hemos registrado. Esta sede aún no existe. No existe, pero entonces la vamos a comenzar a registrar. Voy a decirle entonces aquí, insert into equipos, estadios, values. Recuerden que aquí yo puedo colocarle los campos de forma opcional y los campos que nombre, necesariamente los que vaya a colocar aquí, yo debería ingresar la información tal como la estoy nombrando acá, ¿cierto? Puedo decirle así directamente. Porque estadios tiene, recuerden acá, código estadio, nombre estadio, capacidad estadio y código sede. Entonces le voy a decir que me coloque en estadios valores. Como no le puse campos opcionales acá, necesariamente aquí debo ingresar todos los datos completos, todas las columnas o los campos. Recuerden que las columnas es lo mismo que decir campos. Entonces voy a ingresar un solo registro. El registro es una fila completa. Entonces le digo el código del estadio. Ese código del estadio es 104, ¿cierto? Entonces le voy a decir, el código es 104. El nombre del estadio es Estadio Metropolitano. Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. La capacidad, pues hasta ahora no la tenemos. De pronto eso hay que consultarlo y actualizarlo después. Pero por ahora le voy a decir que la capacidad es 0, para no dejar ese espacio en blanco. Aunque recuerden que capacidad no es un parámetro obligatorio.
es un parámetro opcional. Por ahora le voy a poner 0 a todos estos, pero pues para fines de ingresar la información, voy a ponerle capacidad 0 por ahora. Y el código de la sede que le corresponde a ese estadio es el 3, ¿cierto? Ese es el código de la sede. Recuerden que el 104 es un número entero. Como es un número entero, aquí lo dice. Recuerden, acá en la parte izquierda inferior están las características de esa tabla, estadios. Y dice que código estadio es un entero, nombre de estadio es varchar, capacidad de estadio es entero y el código de la sede es un entero. Como son enteros, miren, el código del estadio es entero, no lleva comillas ni simples ni sencillas. Estadio Metropolitano Roberto Meléndez es varchar, como es varchar, lleva comillas. En este caso le voy a poner comillas dobles. Capacidad es 0, es un entero, y el código de la sede es 3, que es un entero. Miren que son enteros, no llevan comillas dobles ni comillas sencillas. Ahora voy a seleccionar este y le voy a decir, lo voy a ejecutar con control enter. Recuerden, miren que me está diciendo acá que no se puede ejecutar. No lo puedo ejecutar. ¿Por qué no lo puedo ejecutar? Miren que no puedo hacer ese insert. Y aquí voy a ver el error y me dice, ¿cierto? El error, me voy a parar sobre él para que me muestre el error completo. Miren que ahí me lo dice, ¿cierto? Dice, el código del error es 1452. No se puede agregar una fila hija. ¿Por qué? Porque depende de una llave foránea. Miren que ahí dice, a foreign key constraint fails. Falló una llave foránea. ¿Cuál fue la llave foránea que falló? Falló la llave foránea llamada sedes, por lo que les decía. Las bases de datos se tratan de eso, de poder asegurar que nosotros tengamos una integridad de la información. Yo no puedo ingresar este estadio porque le estoy dando un código de la sede que aún no he ingresado en la tabla sedes. En la tabla sedes, miren que tenemos apenas 2 sedes, el código de la sede 1 y el código de la sede 2. Si yo coloco el estadio, por ejemplo, el Atanasio Girardot, sí me va a dejar ingresarlo porque sí está en la sede. Jerónimo pregunta si se actualiza desde el código o hay otra manera de actualizar los datos. Para actualizar la información es con la cláusula update. ¿Se acuerdan que la vimos con update? Otra forma de actualizarla es, pues aquí en MySQL Workbench, en este procesador, simplemente usted puede venir a cambiar el número aquí. Le da doble clic, lo cambia y le da enter. Y él le ejecuta, pues le pregunta que si se puede actualizar eso. ¿Listo? Profe, Señor. cuando nosotros estuvimos hablando de insert, no alcanzamos a ver el update y el delete. Muy bien, Brian. Perfecto. Eso era lo que les estaba preguntando. Que si habíamos visto el update o el delete. Muy bien, hagámoslo. Supongamos que aquí nosotros no hemos puesto el nombre de la sede. En lugar de complejo deportivo, supongamos que dice estadio. De una vez les voy a mostrar que uno puede modificar por aquí la información. Y le doy enter. Y lo cierro aquí. Y él me va a decir que estoy haciendo un cambio en una tabla y que si deseo guardarlo, le voy a decir que lo salve. Entonces él me dice el update. Miren, aquí me está haciendo update. Le voy a decir aplicar y luego le digo finalizar. Bien. Vamos a ver las cláusulas. Entonces, antes de seguir avanzando, es muy importante que miremos las cláusulas. Recordémoslas. Aquí en este query 1, entonces voy a poner en sintaxis. Gracias, Brian, por la aclaración. Eso era lo que les preguntaba. Sintaxis de la estructura, porque es una estructura completa, insert. Recuerden que, como lo habíamos visto en una clase, no me acuerdo si lo tengo por aquí. No. Como lo habíamos visto en una clase, tenemos, voy a buscarlo de una vez para que aclaremos ese aspecto. Muy bien, vamos a revisarlo porque pues voy a poner la presentación que sí tiene la información completa. Vamos a ponerlo por aquí. Es esta que estamos viendo. Sí está acá. Tiene que ser esta.
Esta es. Listo, entonces voy a cerrar esta de acá. Bien. Bien, entonces, este es el modelo relacional que habíamos realizado, recuerden, en bolígrafo, en lápiz. Después nosotros, haciendo las cláusulas, llegamos básicamente a este modelo, ¿cierto? Y este es procesado desde MySQL Workbench, en que los estadios tenemos la relación con, miren, aquí están sedes, estadios, los equipos tienen dos llaves foráneas que están compartidos, premiaciones se relacionan con jugadores y a la vez equipos también con jugadores, ¿cierto? Listo, entonces aquí ya tenemos el modelo relacional. Y recordemos básicamente los tipos de lenguaje SQL con los que vamos a trabajar. Los tipos de lenguaje SQL son tres. Aquí les estoy mencionando dos. El tipo de lenguaje DDL, que es el Data Definition Language, para la definición de los objetos en la base de datos. El lenguaje de tipo DML, que es el Data Manipulation Language, que es para la manipulación de datos en la base de datos. Y tenemos el otro tipo de lenguaje, que es el DSL, pero ese no lo he puesto todavía, que es el de control, el de control de los datos en la base de datos. Ese lenguaje DSL básicamente lo utiliza un administrador de base de datos. Y el administrador de base de datos revisa la integridad de la información, revisa la integridad de las tablas, revisa a los usuarios. Él es el que autoriza qué tipo de usuarios pueden ingresar y a cada tipo de usuarios le asigna un esquema. Le dice, por ejemplo, que el usuario fulano de tal solamente puede acceder a consultas de unas tablas, no a todas. Que otro usuario, por ejemplo, un usuario administrador puede administrar los usuarios, los mismos usuarios de una aplicación. Supongamos que estamos hablando de una aplicación de un manejo de nómina de una empresa. Entonces a una empresa solamente pueden contratar algunos funcionarios a otras personas. Entonces los administradores de bases de datos básicamente se encargan de esto, de saber, de otorgar los permisos. El lenguaje de SL. Eso pues lo vamos a ver más adelante. Si alcanzamos, pues revisamos toda esta información y miraremos del tipo de datos DSL, porque es importante también para quienes les guste la administración de bases de datos. Y es algo muy interesante, pues que básicamente se aplica, es muy común en las bases de datos relacionales y después ya se podría trabajar bases de datos no relacionales. Pero bueno, entonces, para la definición de los objetos tenemos las cláusulas para crear, eliminar, modificar, que son create, drop y alter. Esas sí las vimos, ¿cierto? Create, drop y alter. Y para la manipulación de información tenemos select, insert, delete y update. Y aquí está pues el significado de cada uno. Select para poder hacer consultas. Básicamente todas las bases de datos en todas las páginas web hacen consultas hasta lo más mínimo. Esas consultas básicamente es importante que tengan la diferencia que existe entre bases de datos, entre sistemas de bases de datos y lo que es programación o lenguaje de programación. Porque, por ejemplo, ustedes pueden hacer una consulta en una base de datos y enviarla temporalmente a una estructura de datos. Cuando hablamos de estructura de datos, hablamos de lenguaje de programación, de algo que se hace a través de programación. Una estructura de datos es una estructura que se va a conservar temporalmente de forma dinámica en la memoria. No va a ser definitiva como la base de datos. La base de datos usted puede almacenar información hoy y la puede consultar 2 años después y la va a encontrar. Sí, pues si no se ha borrado aún. En cambio, una estructura de datos, en la estructura de datos básicamente usted genera una estructura a través de un algoritmo y esa estructura de ese algoritmo le funciona de manera temporal, solamente de manera temporal. ¿Cómo funciona y para qué les estoy diciendo esto? Por ejemplo, cuando ustedes se conectan por Facebook. Inicialmente Facebook, bueno, que Facebook ya utiliza bases de datos que son no relacionales para la mayoría de sus operaciones, pero inicialmente cuando se creó, por ejemplo, para saber los amigos que usted tiene y mostrarle a usted una lista de amigos. Entonces es lo que hace y para mostrarle, por ejemplo, los amigos y usted va a ingresar al perfil de cada uno de los amigos. Lo que hace Facebook es que cuando usted carga por primera vez los amigos, cuando usted está viendo la página y usted los carga inicialmente, él en memoria temporal le crea una estructura de datos, algo que se llama una lista enlazada. Eso pues se va a ver, lo vamos a
a revisar después, pero desde algoritmos, no desde lenguaje de programación, porque esas partes pues es de algoritmos. Entonces en esa estructura usted simplemente crea una estructura temporal y en esa estructura temporal usted puede hacer una consulta en la base de datos y hacer un vaciado acá. Y se trabaja todo, pero desde la estructura ya de datos. Básicamente, pues esto ya es el funcionamiento interior del lenguaje de programación con la base de datos. No se debe hacer consultas muy frecuentes en la base de datos en estos casos porque van a hacer que el sistema funcione más lento. Bueno, pues nos estamos desviando. Lo importante es, como les decía, se crean unas estructuras que son para hacer consultas con select, para agregar información que es con insert, para eliminar información con delete, para modificar información que es con update. Inicialmente lo vamos a hacer desde los frameworks, desde el framework MySQL Workbench y desde el framework, por ejemplo, que el de PHP MyAdmin. Pero después, cuando ya miremos y tengamos interiorizadas todas estas estructuras, ya podemos crear una aplicación orientada a la web. Puede ser, por ejemplo, con PHP o con Python. Lo hacemos pues rápidamente para poder ver que nosotros podemos ya hacer este tipo de código. Ya no lo hacemos desde aquí, sino que lo hacemos desde la aplicación. Ya hacemos esa manipulación de la información desde la aplicación. ¿Listo? Pero es importante entonces que recuerden que la base de datos es el repositorio de la información. Ahí es donde vamos a guardar solamente la información. Listo, entonces el insert lo vimos, que es para añadir filas, y lo que vamos a trabajar ahora pues es las estructuras de tipo DML, que son para la manipulación del lenguaje. Select, insert, delete y update. Vimos el insert, ahora vamos a ver el update y vamos a ver el delete. ¿Listo? Bien, vamos a continuar entonces. Sintaxis de la estructura insert. Recuerden, nosotros ponemos insert. Voy a colocar, les voy a maximizar por si no lo alcanza a ver alguno de ustedes. Insert, aquí viene el nombre de la tabla. Campos opcionales, recuerden, les coloco entre corchetes. No quiere decir que vamos a colocar corchetes en la estructura, sino que son campos opcionales. Nombre campo 1. Nombre campo 2. Puntos suspensivos, nombre campo N. Nombre campo N. Bueno, pues un zoom muy grande. Lo voy a reducir un poquito para poder ver la información en nuestra sola fila. Listo, nombre campo N. Me falta la estructura, me falta colocarle los valores, ¿cierto? Esos valores los voy a poner aquí debajo. Recuerden que básicamente pueden ir en la misma línea. Lo voy a colocar aquí debajo porque pues no hay espacio, ¿cierto? Por el espacio. Values. Entonces, aquí viene valor 1, luego viene valor 2, puntos suspensivos, valor N. Recuerden que si el campo es de tipo texto, entonces usted coloca el valor bien sea entre comillas dobles o entre comillas sencillas. O sea, valor 1, por ejemplo, normalmente uno casi que siempre lo pone entero. Comillas sencillas, ¿cierto? Entonces, comillas sencillas y de ahí viene hasta el valor N. Esa es la cláusula insert. Ahora vamos a ver la sintaxis. Bueno, y el ejemplo. Aquí está el ejemplo, ¿cierto? Tenemos insert free estadios, por ejemplo, ese valor. Se lo podemos dejar como ejemplo. Y es más, este value es para poderlo ver en la misma línea. Lo voy a poner aquí debajo. Entonces ahí está el ejemplo y está la sintaxis. La sintaxis y el ejemplo. Ahora sí vamos a ver la sintaxis de la estructura update. Sintaxis de la estructura update. Update, ¿para qué se utiliza? Para actualizar la información. Pero usted la información puede actualizar uno o varios campos de una tabla, siempre y cuando no sea la clave primaria. La clave primaria es lo único que usted no puede actualizar y es recomendable, no debería actualizar. Si se puede actualizar, no debe actualizar la clave primaria en un registro. Por ejemplo, este es el caso. Nosotros habíamos puesto
En sedes, recuerden, voy a darle a sedes, le voy a decir que me muestre las primeras 1000 filas. Listo. Entonces miren que aquí en el nombre de la sede colocamos Estadio Atanasio Girardot. Y este no es el nombre que debe ir aquí, sino que aquí debe ir ese nombre de la sede. ¿Cierto? Entonces, vamos a ver la estructura la sintaxis de la estructura update para la actualización. Entonces yo le coloco la palabra update. Aquí viene el nombre de la tabla. Set. Aquí viene el nombre del campo. Igual, aquí viene el nuevo valor. Where. Campo buscado igual a valor buscado. Punto y coma. Me olvidé de haber colocado el punto y coma acá arriba. Normalmente se va con punto y coma. ¿Qué quiere decir cada una de estas cosas? Ah, bueno, aquí vienen unos parámetros opcionales. ¿Qué puede ser? El nombre campo 2, por ejemplo. Habría que colocar una coma, luego nombre campo 2. Igual a nuevo valor 2. Coma, etcétera. Es decir, se puede actualizar más de un campo. Entonces viene update, el nombre de la tabla, set, nombre del campo igual a nuevo valor, nombre campo 2 igual a nuevo valor 2, where campo buscado igual valor buscado. Ejemplo. Esto se entiende mucho mejor, lógicamente, con un ejemplo, ¿cierto? Voy a actualizar la sede, la sede 1, ¿cierto? Cuyo lugar es Medellín. Voy a actualizar esta sede. Entonces voy a actualizar esta sede, le voy a decir update. Primero, nombre de la tabla. Voy a actualizar sedes. Voy a decir set. ¿El nombre del campo cuál es? El nombre del campo que voy a actualizar uno solo que se llama nombre sede. Entonces set nombre sede igual. ¿Cuál es el nuevo valor que voy a colocar? El nuevo valor que voy a colocar es, por ejemplo, complejo deportivo, pongámosle complejo deportivo Atanasio Girardot. Miren que ese campo nombre sede es valor de tipo varchar. Como es varchar, lo debo colocar entre comillas dobles o entre comillas sencillas. ¿Listo? Le voy a decir que me actualice la tabla sedes y que me coloque el nombre de la sede, Complejo Deportivo Atanasio Girardot. Hasta ahí, si yo lo ejecuto, él me actualiza este nombre de la sede, yo lo puedo ejecutar ahí. Porque este where en realidad es un campo opcional. Este where es un campo opcional. ¿Por qué es opcional? Yo ahí lo puedo ejecutar, pero si lo ejecuto aquí, vamos a ejecutarlo. Si yo lo ejecuto aquí, él me actualiza todos los registros que yo tenga en esa tabla. Porque no le he dicho cuál es el registro específicamente que voy a actualizar. Lo voy a ejecutar. Control Enter y miren que él me lo ejecuta. Él me dice que afectó 2 filas, porque en este caso tenemos 2 registros en sedes, no tenemos más. Pero si yo me voy a sedes y le vuelvo a decir, lo vuelvo a ejecutar este select, actualizo estas filas, miren que él me colocó en los 2 registros Complejo Deportivo Atanasio Girardot. A los 2 registros les puso ese código. Miren, aquí están. Aquí decía Estadio Pascual Guerrero, Cali. Y miren que aquí me lo cambió. Me dice ahora Complejo Deportivo Atanasio Girardot en los 2 registros, porque yo no le dije específicamente cuál registro es el que va a tener esa actualización. ¿Cierto? Les ofrezco excusas, están haciendo una reparación por aquí cerca y están empezando a martillar, de pronto por eso se siente el ruido. Espero que
Si llegan de pronto, si no llegan a entender algo de lo que estoy hablando o a causa del ruido, les solicitaría que por favor me lo comenten. Básicamente, por esta razón era que yo quería, pues se les había puesto la clase de 8 a 10. Yo les había dicho a estas personas que por favor hicieran que esperaran un poco para poder dar la clase con ustedes. Pero pues recuerden que era pues otra cosa que les quería comentar. Eh, la situación de la clase. Recuerden que les había dicho la semana pasada que la clase era de 8 a 10. ¿Por qué la puse 8 a 10? Porque en el horario nuestro tenemos el horario de 8 a 10 de la mañana. No sé qué sería que ocurrió, no sé qué sería que pasó. Yo no les podía colocar la clase a ustedes de 10 a 12 porque por lo menos yo sé que desde las 10:35 ustedes en horario tienen descanso hasta las 10:55 y de ahí en adelante tienen otras clases que no son conmigo. En el horario no las tienen conmigo, yo por eso no había programado esa clase de 10 a 12. Quiero dejarles muy claro que las clases, yo respeto mucho los horarios de los otros docentes y cuando las clases las tengo con ustedes, yo se las programo son en los horarios que tengo con ustedes. Y les había dicho que la clase va a quedar los miércoles de 8 a 10 de la mañana, porque nosotros tenemos pues en el horario desde las 6:45 hasta las 8:30, de ahí desde las 8:50, 8:30, sí, desde las 8:50 hasta las 10:35. Tenemos 4 horas de clase el miércoles seguidas. Entonces, pues, eh, desde las 8 hasta las 10 estaríamos copando espacio de un descanso, pero miren que no estamos iniciando a las 6:45, sino a las 8 de la mañana. Pues es importante no, pues que revisen entre ustedes esos aspectos. No sé qué otro medio de comunicación quieren que tengamos, si quieren que pues, nos comuniquemos por WhatsApp o quieren que hagamos algún otro tipo de comunicación para pues evitar estos percances. Recuerden pues que pues igual es bueno contar con el tiempo de todos, ¿cierto? Y por eso pues se había programado una clase. De igual manera, en la unidad docente ya pues expresé la situación. César se comunicó conmigo y me dijo que él había, que él mismo había, que él mismo había, que él había programado esa clase, pero que ya la había cancelado. No sé si se las daría o no se las daría, pero pues entonces yo le hablé con Juan Nenao, que se había conectado, y le dije a él porque pues tenía que adelantar cosas y quise adelantar este tipo de cosas antes, por eso pues tuve que desconectarme rápidamente y pues me conecté con ustedes después. Sí, él me dijo que la había cancelado. Él me dijo que la había cancelado, pero pues igual a esa hora no me podía conectar con ustedes porque como les dije, pues tengo cosas que hacer también y tuve que adelantar unas cositas antes. Recuerden que la clase va a seguir establecida de 8 a 10 de la mañana. Les voy a escribir mi número de celular. Santiago, por favor. Entonces, ya que dicen WhatsApp, te voy a encargar que por favor pues creemos un grupo de WhatsApp. No me gustan los grupos y no me gusta tener tanto grupo. Y ustedes me imagino deben tener grupos de muchas cosas. Pero sí pues sería importante por lo que pueda pasar para que no vamos a llenar ese grupo de cadenas, sino de cosas solamente que tengan que ver con la sección y cosas académicas. ¿Listo? Única y exclusivamente para eso. Si es de extrema urgencia y necesitan comunicarse conmigo, pues pueden darle de pronto el número a sus acudientes para que pues de pronto puedan comentarme pues de extrema urgencia. Pero los canales oficiales quiero que sean los correos electrónicos, por favor. ¿Listo? ¿Por qué les menciono esto? Porque pues he tenido dificultades con algunos eh, pues algunas dificultades en tiempo pasado y por eso pues quiero evitar ese tipo de cosas. Básicamente casi por eso no doy el número telefónico, porque pues es un número personal. De todas maneras aquí se los coloco. Este es mi número de celular, 301-754-6859. ¿Listo? Para que por favor Santiago me puedas agregar y pues si en el grupo que creemos pues nos podamos comunicar por ahí. ¿Listo? Recuerden que la clase entonces es de 8 a 10 de la mañana. Y espero que de aquí sucesivamente pues tengamos en cuenta esto y que seamos pues puntuales en el ingreso. Y que si habrá cualquier otra dificultad, lo tengamos presente, lo tengamos en cuenta. Aunque yo creo que no habrá más dificultades, porque como les dije igual, pues yo sabía que era César, pero pues no lo mencioné. Simplemente yo mencioné que tenía una clase de 8 a 10 y que alguien pues les puso a ustedes una clase de 9 a 10.
sin contar con el horario, porque pues él en el horario, si ustedes se fijan, no tienen clase de inglés de 9 a 10, pues en ese espacio de clase. Pero bueno, pues ya se ha solucionado esto, espero que sigamos teniendo comunicación, espero que pues que sigamos teniendo las cosas lo más claras posibles. Recuerden que yo estoy muy pendiente de ustedes, sé que pues su coordinador es Daisy y en lo que puedan pues que necesiten, lo que puedan contar conmigo también importante. Bueno, y también importante que no descuiden sus proyectos. Recuerden que tienen proyectos de grado, hay quienes pues se abrieron nuevamente inscripciones para, les comento de una vez, se abrieron inscripciones para los semilleros que estaban a cargo de Salazar y Herrera en el vivero, pero pues esta vez se van a hacer pues virtuales. Quisiera que me comuniquen quiénes estarían de pronto interesados en los semilleros. Y del concurso nacional de programación también. Necesito que no descuiden ese aspecto, que estén muy pendientes con su proyecto, que sigamos avanzando. Pues igual se seguirá haciendo de forma virtual. ¿Listo? Bueno. Entonces, hemos visto que se pueden actualizar las sedes con esta cláusula. Entonces, si usted quiere actualizar todos los registros de una tabla, usted supóngase que tiene una tabla con 2000 registros y le quiere actualizar el mismo valor a todos los registros en un campo, entonces solamente usted llega y simplemente le da update sedes, set nombre sedet, y por ejemplo, esta cláusula sin utilizar el where, se utiliza para actualizar todos los registros de una tabla. No sé si hay alguna duda ahí o alguna pregunta. Bien, vamos a hacer la actualización de un solo registro, porque aquí hicimos la actualización de todos los registros, de los dos, pero vamos a hacer la actualización de un solo registro. La actualización de un solo registro es, en este caso sería, por ejemplo, update sede, set nombre sede, Atanasio Girardot, va lo mismo, ¿cierto? Complejo Deportivo Atanasio Girardot. Y aquí le decimos where. Where significa dónde. Recuerden que update es importante que tengamos dominio de inglés. Update significa actualizar la tabla sedes. Asigne el nombre de la sede, este nombre de la sede. Where. Voy a poner, en este caso lo voy a cambiar de una vez y le voy a poner el nombre que tiene la sede en la tabla que hemos colocado, que creo que es Inder, ¿cierto? Voy a ponerle Inder de una vez al nombre de la sede. Entonces le voy a colocar Inder, pero solamente a la primera sede. Entonces, si usted quiere si usted quiere modificar la información de un solo registro, debe tener en cuenta un valor que solamente lo tenga ese registro. Normalmente el valor único para cada uno de los registros, recuerden, es la clave primaria. Entonces, normalmente uno pone la clave primaria y el valor. No recomendaría colocar otro campo como lugar sede, porque pues puede haber más de un registro que tenga el mismo valor en el lugar, por ejemplo, en el caso. Entonces, si usted quiere actualizar un solo registro, es muy importante que usted solamente le diga que se actualice con la clave primaria. Puede utilizar otros campos, pero es muy recomendable que solo utilice su clave primaria. Entonces le estoy diciendo, update sedes, set, nombre de la sede igual Inder, where. En este caso sería, por ejemplo, código sede sea igual a 1. Entonces miren que aquí ya completamos esto de aquí. Campo buscado, ¿cuál sería el campo buscado? Código sede. Recuerden que el código sede es columna o es campo. Se llama campo también. Campo buscado sería código sede igual a el valor buscado. El valor buscado es 1. Yo voy a actualizar el nombre de la sede de este registro. Voy a actualizar el nombre de la sede del registro cuyo código de la sede es 1. Entonces aquí coloco que actualice sedes, que me coloque el nombre de la sede, Inder, voy a actualizar el nombre de la sede en el registro cuyo código de sede es 1. Si yo esto lo ejecuto, control enter, miren, me ejecuta correctamente la sentencia y me vengo aquí a sedes y esto vuelvo y lo actualizo. Entonces miren que él ya me actualizó solamente el nombre de la sede en este registro. No me actualizó más, solamente me actualizó en este registro, me actualizó el nombre de la sede. Abajo sigue diciendo Complejo Deportivo Atanasio Girardot. De esa manera
es como una persona actualiza los datos en una base de datos. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, en un formulario, por ejemplo, en Moodle, ustedes van a editar su perfil y en el perfil ustedes van y cambian su correo electrónico. Cuando cambian su correo electrónico, lo que pasa por detrás en la base de datos es precisamente esto. Se ejecuta un update. Eso es lo que pasa, eso es lo que ocurre. Se ejecuta el update. Entonces aquí voy a poner, por ejemplo, voy a actualizar el nombre del otro, que se llama Polideportivo Central. Supongamos que se llama así. Entonces, Polideportivo Central. Pero el nombre de la sede Polideportivo Central no se va a actualizar con el código SD1, sino con el código SD2. Entonces yo vengo aquí y ejecuto esta opción y miren que él ya me la actualiza, ¿cierto? Ese update. Entonces me vengo a sedes, actualizo este select, actualizo ese registro, entonces que ahí ya miren que ya me los actualiza adecuadamente, ¿cierto? Ya me dice que el código de la sede, el nombre de la sede y el lugar de la sede son 1 para el INDER en Medellín, 2 Polideportivo Central Cali. Ya tengo los datos actualizados correctamente. ¿Listo? No recuerdo si en equipos tenemos algún equipo ahí. Como ejemplo, bueno, tenemos por ejemplo, que es Colombia. Listo, vamos a eliminar. Para ejecutar el eliminar. Hasta ahí, esta es la forma como funciona la actualización de los datos. Así es como ya pues hemos visto cómo insertamos, cómo los actualizamos y ahora vamos a ver cómo los eliminamos. Entonces voy a colocar aquí la sintaxis. Voy a tapar eso por allá para que no vayan a tener confusión. Voy a colocar la sintaxis para eliminar información. Para la estructura delete. Así era como les había puesto, ¿cierto? Para la estructura update, esto es para la estructura delete. Recuerden que delete es para eliminar información. Aquí esta sintaxis tiene dos consideraciones. Una, usted puede eliminar los datos de una tabla, todos completos, haciendo uso de la cláusula truncate. Con truncate. Usted le puede decir truncate table. Bueno, la sintaxis. Primero, antes de colocar, de colocar el truncate, voy a colocar la sintaxis. La sintaxis es delete from, aquí viene nombre de la tabla. Y como cláusulas opcionales, tiene where, nombre del campo, igual a valor. Punto y coma. Esa es la sintaxis para la cláusula delete. Usted puede eliminar un solo campo de un solo registro, no campo. Usted puede eliminar un solo registro de una tabla, pero cuando usted lo elimina, usted no puede eliminar un solo dato. Es decir, si usted va a eliminar, por ejemplo, de equipos, usted quiere eliminar solamente el grupo, no puede eliminar solo el grupo. Cuando usted va a eliminar algo, lo que usted hace es eliminar toda esta fila completa, toda. Usted lo que hace es eliminar toda la fila. Y puede eliminar una fila, o puede eliminar varias filas, o puede eliminar todas las filas. Me explico. Por ejemplo, supongamos que tenemos, voy a colocar un insert rápidamente. Insert into equipos. Voy a colocar aquí aquí está el código equipo, nombre del equipo. Es nombre equipo, código equipo, nombre equipo y grupo. Values. Voy a colocar un código 2. Recuerden que es clave, la clave primaria no se puede repetir, pero sí puedo repetir los otros campos. Miren, puede pasarme esto. Voy a colocarle 2, por ejemplo, Colombia. Y el grupo, supongamos B. Este insert lo voy a ejecutar. Miren que me lo permite colocar. Me lo permite colocar, ¿por qué? Porque aunque estoy repitiendo el nombre del equipo,
Miren, acá llego y actualizo. Miren, estoy colocando el mismo nombre del equipo, pero este nombre del equipo no es clave primaria, por lo tanto yo lo puedo repetir y me lo permite. Pero yo lo que no puedo hacer, y de pronto eso les pasa a algunos, si ya lo ejecutaron una vez y lo vuelven a ejecutar, ahí ya no me deja. Y este error he visto que les pasa a muchos de ustedes y es importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué no me deja? Porque el registro ya existe. El registro ya existe. Como ya existe el registro con clave primaria 2, él no me permite crear nuevamente un registro que tenga esa llave primaria. Y miren que aquí me dice que el error es 1062. Importantísimo también cuando ustedes estén construyendo su sistema de información que tengan pendiente, por ejemplo, para MySQL, los números de los errores y que ustedes hagan la documentación adecuada. Ustedes pueden hacer la documentación en español si quieren. Y es más, una buena opción sería hacer algo como un MySQL Workbench, pero en español. Que usted llega y cuando lo ejecuta, aquí le diga en español cuál es el error. Porque usted, por ejemplo, si usted ya lo controla, sabe que es el error 1062, usted puede hacer una aplicación que en lugar de decirle duplicate entry 2 for K primary, usted le puede decir simplemente en español. Usted puede decir que hay un valor duplicado en la llave primaria. Y el valor duplicado es este, el 2. Miren que aquí se lo está diciendo. Claramente le dice el error. Por eso es muy importante, como les decía, demasiado importante el uso del idioma inglés. Duplicate entry 2 for K primary. Entonces miren que ahí no les va a dejar porque usted ya tiene la clave primaria colocada. Le voy a decir 3. 3 es Japón, supongamos que es también del grupo H. Recuerden que Japón también está en el grupo H en el mundial. En el 2018 a Colombia le tocó con Japón. Lo puedo ingresar y voy a ver acá y actualizo equipos. Mire que me lo coloca, ¿cierto? Aquí está 1 Colombia, 2 Colombia, 3 Japón, que está en el grupo H también. ¿Listo? Voy a colocar otros 2 para que miremos varias cositas. Voy a colocar Ecuador, supongamos, aunque Ecuador no clasificó. ¿Cuál otro? Polonia. Polonia en el grupo B, supongamos. Ni me acuerdo qué grupo estaría Polonia. Control Enter. Ah, mire que es llave primaria duplicada. Tengo que decirle que esta llave primaria es otra. Control Enter. También le tocó en el H con Colombia, a Polonia. Ok, bueno, vale. Supongamos que estaba en el grupo B. Gracias, Juan Esteban. Listo, entonces, supongamos Polonia, supongamos en el 5, Brasil. Supongamos grupo A. Control Enter. Y pongamos otro, Rusia, pues que estaba en el mismo grupo A. Listo, entonces miren que en equipos ya puedo actualizar esto. Miren que ya actualizándolo, entonces ya me aparecen esos 6 registros, ¿cierto? Ya aparecen los 6 registros de todos los equipos. Miren que aquí están. Colombia, Japón, Polonia, Brasil, Rusia, que están en el grupo H, grupo B, grupo H, grupo B, grupo A, grupo A. ¿Cierto? Ahí tengo los registros. Listo. Ahora, entonces, en la estructura delete. Delete from nombre tabla y opcionalmente nombre campo valor. Recuerden, yo puedo darle truncate a la tabla. Yo le puedo decir, en lugar de borrar por... Y el truncate se utiliza ¿para qué? Yo le puedo decir truncate table. Supongamos equipos. Sin embargo, este truncate lo que hace es vaciarme, básicamente me elimina toda la tabla con todos sus registros y con toda su estructura y me la vuelve a crear. Pero como yo tengo aquí dependencias, por ejemplo, yo ya coloqué, tengo dependencias en equipos compartidos, con la tabla partidos, si yo le digo ejecutar, él no me deja ejecutar esta opción, porque esta tabla se relaciona con partidos. Mire que equipo se relaciona con partidos. Tiene llave foránea en partidos. Entonces, como tiene llaves foráneas en partidos, yo no puedo hacer este truncate. El truncate lo que me hace es vaciarme
toda la... Es una de las opciones también que me permite vaciar toda la tabla. También le puedo decir drop. Le puedo decir drop table equipos. Pero si yo le digo drop table equipos, ¿qué ocurre? ¿Quién me lo dice? Elimina la tabla. Correcto, Brian. Muchas gracias. Sí, señor. Se elimina la tabla. Y si se elimina la tabla, se pierden las relaciones, se pierde esa información, ¿cierto? Y no se puede recuperar. Recuerden que este drop lo habíamos visto. El drop es para, recuerden, objetos de las bases de datos. Estaríamos ejecutando un drop, le estaríamos diciendo que se elimine ese objeto, esa tabla. Y se elimina la tabla con todas sus relaciones, con todos los datos que tiene. Así como hicimos con la base de datos. Uno le puede dar drop base de datos, drop database o drop table. También le podemos dar drop table equipos. Pero aquí, tal como lo dijo Brian, correcto, se elimina la tabla. Se elimina el objeto. Entonces, una de las opciones es decirle delete from. Lo voy a hacer desde lo más específico para que miremos las opciones. Delete from equipos. Le voy a decir where. Delete from equipos me borra de la tabla equipos, donde, por ejemplo, grupo sea igual al grupo A, para que me elimine estos dos de acá abajo. Le voy a decir que me elimine Brasil y Rusia. Sí, o pues que me elimine Colombia y Japón, que están en el grupo H. Los dos del grupo H. Voy a decir que me los elimine los dos del grupo H. Entonces, delete from equipos, where grupo igual H. Punto y coma. Selecciono y lo ejecuto. Miren que él me lo ejecuta y me dice que se afectaron dos filas. En este caso, el BAI me consulta cuáles son las filas que tiene grupo H y todas las que tengan grupo H me las elimina. En este caso, grupo H, recuerden, teníamos Colombia y está Japón. No he actualizado esta consulta, por eso me siguen apareciendo. Ahí está Colombia y ahí está Japón. Cuando yo vuelvo a ejecutar otra vez este select, control enter, miren que ya me las eliminó. No aparecen. Ni Colombia, que estaba con el código 1, ni Japón, que estaba con el código 3. Y aquí en el código equipo, la llave primaria, miren que ya no aparece, ¿cierto? No aparece la llave primaria 1, no aparece la 3 y no aparecen esos equipos. No aparecen ninguno de los dos. Por eso es complicado, es difícil, por ejemplo, si usted va a actualizar un campo o un registro, usted quiere actualizar un solo registro, por ejemplo, pero usted lo quiere registrar buscándole el nombre. Digamos que usted va a actualizar el correo electrónico de un usuario. Tiene una tabla de usuarios, así como en Moodle, por ejemplo. Yo voy a actualizar la tabla usuarios, pero entonces yo le voy a decir que me actualice el correo electrónico al usuario con nombre Brian. ¿Qué me va a hacer? Él me va a buscar todos los registros que se llamen Brian y a todos les va a poner el mismo correo electrónico. Entonces ese dato a mí no me sirve. No debo actualizar campos con un valor que sepa que, pues, que me puede afectar más de una fila, a menos que a propósito yo lo desee hacer, a menos que a propósito yo lo quiera realizar. Si yo quiero a propósito hacer una modificación de un campo que tiene, pues por ejemplo yo quiero eliminar todos los equipos del grupo H, como lo acabamos de hacer a propósito, entonces uno lo puede hacer de esa manera. Puede utilizar un campo que básicamente puedan tenerlo más de un equipo. Que yo quiero eliminar un solo equipo, ¿cierto? Entonces quiero eliminar uno solo, quiero eliminar Brasil. O quiero eliminar Polonia porque Polonia no es del grupo B, sino del grupo H. Igual que Colombia, pero solamente voy a eliminar Polonia. Entonces, ¿cuál es el campo que debo utilizar ahí? ¿Con qué campo debo decirle el delete? Delete de equipos, where qué? ¿Cuál sería el campo aquí? ¿Cuál sería el nombre del campo que debo colocar ahí para eliminar solamente Polonia? Les voy a mostrar la tabla. Recuerden, aquí en este caso Polonia está en el grupo B, Colombia está en el grupo B. ¿Con qué campo? ¿Cuál utilizaría para eliminar solamente Polonia? Código equipo. Muy bien, Kevin. Muchas gracias. Solamente utilizaríamos código equipo, ¿cierto? Porque código equipo, recuerden, es la clave primaria y es único para solamente Polonia. Entonces, en este caso, excelente. Muy buena participación, Kevin. Sería
Muy buena participación de todos, de hecho. De pronto, si no les he dicho, muy buenas participaciones. Entonces, aquí ya no le diría where grupo igual H, sino where código equipo igual. Recuerden que código equipo es un valor entero. Como es valor entero, no lleva comillas ni comillas sencillas, ni comillas dobles. Entonces, el código equipo es 4, que es Polonia. Entonces, le voy a decir where código equipo es igual a 4. Aquí llevo, lo ejecuto. Mira que él me dice que se ejecutó correctamente. Voy a equipos, actualizo. Y miren que me quedaron 3 equipos, ¿cierto? Ya no está Polonia, ya está solamente Colombia, está Brasil y está Rusia. Ya no está Polonia, se eliminó un solo registro. Entonces podemos eliminar un registro, más de un registro, o podemos eliminar todos los registros. ¿Cómo eliminamos todos los registros? Les dije, haciéndolo con truncate, pero truncate también tiene en cuenta las relaciones. La opción es yo decirle simplemente delete from equipos. Cuando yo le digo delete from equipos, él me elimina todos los registros de la tabla, sin modificarme la estructura de la misma. ¿Listo? Quienes pues deseen que le repita, por favor, pues miramos después el video, ¿vale? En el caso de David, que dice que se le fue la luz. Listo, David. Pero igual, pues lo que les decía, simplemente estamos haciendo la eliminación. Gracias por la confirmación y por informar. Muchas gracias por la información. Listo. Entonces le decimos delete from equipos. Cuando nosotros le decimos delete from equipos, control enter, mire que él me dice que lo ejecuta y que se vieron afectadas 3 filas. Mire que me ejecuta, que se ven afectadas 3 filas. ¿Cuáles? Todas las que están aquí. Yo aquí esto lo actualizo. Le doy control enter, miren que ya en la tabla no me aparecen registros. Se me eliminaron todos los registros. Les voy a pedir excusas, por favor, un momento. Bien, muchachos, muchas gracias. Disculpen la interrupción. Entonces, como les estaba comentando, al ejecutar nosotros delete from equipos, eliminamos todos los registros de una tabla, sin modificar, sin tocar la estructura de la misma. Es decir, como si la bodega nosotros vaciáramos todo ese compartimento, todo ese espacio. Si nosotros tenemos una bodega con unos productos y los quitamos todos los productos, pero sin mover los estantes, ¿cierto? Sin mover pues, la estructura de la bodega. Ahí lo que estamos haciendo es borrar solamente la información. Claro, hasta ahí la estructura del insert, del delete y del update. ¿O alguna otra duda? Profe, podría, o sea, cuando yo tengo una duda, cuando uno hace un insert a una tabla que tiene una llave foránea, uno tiene que poner la llave foránea. Por supuesto, sí, señor. Si usted no coloca la llave foránea, no le deja ingresar el dato. Si quiere, hagamos la prueba. Supongamos que no le vamos a colocar a este Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, no le vamos a colocar la llave foránea. Da lo mismo si colocamos cualquiera de los registros. No le vamos a colocar la llave foránea. Primero, si lo ejecutamos, mire que él le dice cuando bueno, chévere que usted hizo esa pregunta y chévere que aparezca este error. Mire, usted le dice insert into stadios, values. Está colocando aquí 1, 2, 3 valores, ¿cierto? Está solamente colocando 3 valores. Pero la tabla estadios tiene 4 columnas, tiene 4 campos. Usted le está ingresando solo 3 y ella tiene 4. O por el contrario, usted está colocando más equipos, más valores, por ejemplo 0, 0. Supongamos usted le está colocando más valores de los que tiene la tabla. Usted está colocando menos o está colocando más valores de los que tiene la tabla. Cuando usted hace eso, le da un error de tipo 1136. El error de tipo 1136 siempre le va a salir esto. Y esto es muy frecuente y a veces uno se confunde y no sabe dónde está el error, porque básicamente aquí no le da mucha información. Le dice, la columna, el conteo de las columnas no coincide con el conteo de los valores en la fila 1. Es decir, cuando usted va a ingresar la información, primero, usted al decirle insert, aquí no le está diciendo cuáles son los campos que va a ingresar. Y segundo, usted está ingresando más o menos valores de los que tiene
en los campos. Por eso le sale este error. Le está diciendo que pues el número de valores que usted está ingresando no coincide con la cantidad de columnas que usted tiene o con la cantidad de campos que tiene en la tabla. O la otra es decirle, por ejemplo, especificar los campos. Código campo, código estadio, perdón, nombre estadio. Le vamos a decir, por ejemplo, que vamos a ingresar solamente código estadio y nombre estadio. Solo esos dos. Código estadio y nombre estadio. Y solamente dejamos estos dos, ¿cierto? Podemos decirle eso, podemos decirle insert into estadios, código estadio y nombre estadio. No le ingresamos ni la capacidad ni el código de la sede porque pues lo que usted pregunta, el código de la sede sería una clave foránea y no la estaríamos ingresando. Entonces, si nosotros le decimos esto y le decimos control enter, mire que él tampoco le deja hacer eso. Él tampoco le deja. Pero ya no pues por el error de las columnas, sino que mire que él aquí lo especifica. Porque falla un constraint. Recuerden que el constraint es una condición. Usted establece condiciones en los datos y la integridad de los datos es que usted todos los datos los tenga relacionados y que todos los datos que se están relacionando existan dentro de la base de datos. Entonces, mire que aquí le dice, por ese constraint, fksedes. Esa fksedes es una llave foránea y ustedes, aunque la estructura del insert en este caso es correcta, él no se la va a permitir colocar porque usted no está ingresando el valor de la llave foránea. Esa es la pregunta y es claro. Sí, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Listo. Entonces, la sintaxis de la estructura insert, bueno, pues en este caso esta estructura no es la adecuada, voy a volverla a dejar como estaba. Así estaba, ¿cierto? Entonces, esta sería pues un ejemplo. Listo, entonces de esta manera hacemos insert, hacemos update y hacemos delete en las tablas. Ahora lo que vamos a hacer es colocar los registros. De los registros yo creo que les había dejado una actividad. Colocar, pues, por ejemplo, las sedes, pues igual, bueno, las sedes ya las pusimos ahí. Necesitamos, pero pues ya no para esta sesión de clases, sino para la próxima. Tener los equipos. ¿Cuáles fueron los equipos del Mundial 2018? Y como ustedes colocaron tabla jugadores, necesito tener todos los jugadores de todos los equipos. Por lo menos los 11 que son pues en algunos equipos tendrán 20, 22 o más. Pero sí necesitamos tener al menos los 11. Ideal sería tener todos los jugadores. Pero entonces vamos a buscarlos en el Mundial 2018, cuáles fueron los jugadores de todos los equipos, de todos los 32 equipos. Recuerden que son 32 equipos, entonces necesitamos saber cuál es cada uno de los equipos, cuál es el grupo al que pertenece el equipo y cuáles son los jugadores de cada uno de esos equipos. Si es posible, pues habían quienes teníamos también la posición del jugador, ¿cierto? Entonces, también tener presente la posición de los jugadores. Voy a guardarles, le voy a poner clase 03 118. Listo, entonces, hasta aquí tenemos la estructura, ¿cierto? La estructura de la sintaxis para el insert, para update y para delete. Ahora resulta una cosa. Por ejemplo, ustedes dirán, bueno, 32 equipos, estarle dando insert a cada uno de esos 32 equipos, uno gasta mucho tiempo, ¿cierto? Si suponemos que son 11 equipos y son 32 equipos, son 11 equipos y son, supongamos, 11 jugadores por equipo, más o menos serán más de 330 registros que debemos guardar en la tabla jugadores. Y estarlos ingresando insert uno por uno toma mucho tiempo, ¿cierto? Se desgasta mucho tiempo. Para ello es que uno utiliza también una hoja de cálculo. Y en la hoja de cálculo usted puede hacer lo siguiente. La hoja de cálculo puede hacerlo en Microsoft Excel o lo puede hacer en cualquier otra hoja de cálculo. Aprovechando que tenemos correo electrónico con Google, con el dominio Google, recuerden que en José es dominio Google, entonces vamos a darle, yo le voy a dar también por Google. Le voy a decir por Google, voy a hacer lo siguiente. Miren que recuerden que aquí yo le puedo dar clic
y aquí aparecen también las aplicaciones. Si usted no tiene Office instalado en su computador, básicamente pues les deberían dar una cuenta con el dominio de la Secretaría de Educación y ese dominio es Microsoft. Usted podría hacer una instalación de Office de forma libre. Pero si usted no desea utilizar o no desea estar actualizando haciendo instalaciones de este tipo, lo que se puede hacer es que puede utilizar usted, mire, documentos de Google, hoja de cálculo de Google o presentaciones, que son básicamente las mismas aplicaciones. Si nos vamos entonces a hoja de cálculo de Google, él me prepara una hoja de cálculo. ¿Qué ventajas tiene? Yo le veo muchas ventajas. Primero, solamente necesito una conectividad de internet. No necesito tener instalado en el computador porque además esa misma aplicación se encarga de guardarme la información. Entonces yo le voy a decir una hoja de cálculo, voy a crear una hoja de cálculo en blanco. Y en esta hoja de cálculo en blanco voy a copiar, voy a pegar esos datos de las sedes. Lo que vamos a hacer en este momento es como con lo que les decía, si nosotros tenemos 332 jugadores, ¿cómo hacer para insertarlos pues todos al mismo tiempo? Podemos importar la información o podemos hacer otro truco que les voy a enseñar en este momento, que es para hacer una inserción masiva. Lo que vamos a hacer es insertar masivamente datos. Vamos a hacer una inserción masiva de la información. Entonces, por ejemplo, ya tenemos el INDER, ya tenemos Polideportivo Central, nos faltan estas sedes, ¿cierto? El 3, Metropolitano Meléndez, Barranquilla, 4, Complejo Deportivo y el de acá. Esto lo podemos hacer bien sea por Office o lo podemos hacer por hojas de cálculo de Google. Es de la misma manera. Se los voy a mostrar. Lo voy a hacer primero por hojas de cálculo de Google, por Excel, y luego lo voy a hacer por hojas de cálculo de Google, para que ustedes miren que es de la misma forma. Lo que vamos a hacer se lo hace de la misma forma. Entonces, aquí voy a colocar varias sedes, ¿cierto? Vamos a verificar en Workbench. Recordemos en Workbench, en sedes, tenemos ¿cuántas sedes? Actualicemos esta tabla. En las sedes tenemos, miren, estas dos sedes, ¿cierto? INDER y tenemos Polideportivo Central. Entonces tenemos estas dos sedes. Nos faltaría colocar de la 3 en adelante. De la 3 hasta la 11, para no estar colocando un insert por cada una de las sedes. Entonces, ya aquí puedo colocar, por ejemplo, el nombre de la tabla. ¿Cómo se llama la tabla donde van a guardados estos datos? Se llama sedes, ¿cierto? Puedo colocar el nombre de la tabla. Y este nombre de la tabla, yo simplemente vengo y me acerco y le doy clic, doble clic al cuadrito de control de la celda en la hoja de cálculo. Miren que el cuadro de control es un cuadrito verdecito que está aquí. Yo le puedo colocar el valor de la sede en un solo registro y de aquí le digo doble clic y él se me va hacia abajo. Y aquí yo le voy a decir, voy a hacer una fórmula. ¿Cuál fórmula es la que voy a hacer? Le voy a decir igual. Voy a decirle entre comillas. Miren, por esta razón de lo que voy a hacer en este momento es que en una base de datos usted puede ingresar un dato bien sea con comilla doble o con comilla sencilla, porque se relaciona con la hoja de cálculo. Yo le voy a decir aquí, miren, insert into, espacio, cierro comillas. Aquí voy a utilizar un operador que se utiliza para concatenar. Recuerden que la concatenación, ustedes pues en programación saben que es concatenar, ¿cierto? Cuando uno pone texto fijo con el valor de una variable. En este caso lo voy a concatenar con el valor que está en esta celda. E6. Vuelvo a concatenarlo otra vez con comilla doble. Le digo espacio, values. Abro paréntesis, comilla doble. El primer valor que voy a ingresar es de tipo, recuerden, es de tipo entero, porque es el código de la sede. Como es el código de la sede, es de tipo entero, entonces yo le digo aquí, ampersand, no le coloco nada más, sino ampersand y la celda, selecciono la celda en la que se encuentra el registro que voy a ingresar. No le voy a colocar desde el primero porque este INDER Medellín y 2 Polideportivo Central Cali ya están en la tabla. Por lo tanto, estos no los voy a colocar.
Voy a comenzar desde aquí, desde el código de la sede 3. Le digo ampersand nuevamente, comilla doble, le digo coma porque voy a ingresar el siguiente campo. El siguiente campo es Metropolitano Meléndez, es de tipo texto, es un varchar, y como es varchar, voy a colocar primero comilla sencilla. Coloqué una comilla sencilla y de ahí comilla doble. Concateno con el valor que está aquí en Metropolitano Meléndez. Vuelvo a concatenar otra vez, ampersand, comilla doble, comilla sencilla para cerrar el texto que está en Metropolitano Meléndez, coma, espacio, otra comilla sencilla, porque el campo que sigue también es de tipo texto. O si es de tipo fecha, por ejemplo, recuerden que si es de tipo texto o tipo fecha, deben llevar comilla doble o comilla sencilla. Las comillas dobles las estoy utilizando en Excel para poder cercar el texto estático que se me va a colocar. Porque si ustedes se fijan, cuando usted le dice insert into sedes values, 1 Inder Medellín, insert into sedes values, 2 Polideportivo Central Cali, insert into sedes values, 3 Metropolitano Meléndez Barranquilla. Se les repiten los textos que están aquí entre comillas, que dicen insert into values, paréntesis, eso se le repiten para todos los registros. Entonces, como eso se repite, lo estoy colocando como texto estático. Bien, comilla sencilla, comilla doble, le digo ampersand para concatenar, concateno con el lugar de la sede que es Barranquilla, ampersand, comilla doble, cierro con comilla sencilla, cierro con paréntesis porque hasta ahí va la sede, punto y coma, y cierro con comillas dobles porque ese es texto. Ahora miren, si yo les digo Enter, observen qué es lo que me hace Excel. Excel llega y me coloca toda la sentencia. No me está dejando ver eso, mírenla bien, aquí. Insert into sedes values, 3 Metropolitano Meléndez encerrado entre comillas, coma, Barranquilla encerrado entre comillas. Entonces, ¿qué hago? Posteriormente, yo aquí le digo, aquí este cuadro, doble clic, y miren que él simplemente la fórmula me la arrastra hacia abajo. Si tengo 300 registros, él me la arrastra hacia abajo y me hace el insert para todos los demás registros. Miren que aquí aparece 4 Complejo Deportivo Jaime Morón, Cartagena, 5 Complejo Deportivo Campín, Bogotá. Todos los demás registros que me hacen falta. Me los hace la hoja de cálculo. Ahora, estos registros que tengo aquí en esta hoja de cálculo, le digo copiar, me vengo acá, me sigo al Workbench, para ejecutarlo debo ejecutar eso en debo decirle un nuevo query tab. Debo ejecutar ese SQL solamente en ese grupo de sentencias, las tengo que ejecutar solamente en un nuevo query. Es decir, todos los inserts de una tabla deben estar solos en un query. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, ahí selecciono todos y los ejecuto, solamente me ejecuta el primero, no me ejecuta más. Voy a hacer el ejemplo. Selecciono aquí todos estos, por ejemplo, supongamos que no los voy a hacer aquí, sino que los voy a hacer acá donde está la clase. Entonces ya acá le digo, por ejemplo, control V, miren que aquí me pega todos esos textos. Y yo aquí le digo control enter y él me dice, miren, me ejecuta el insert, pero él me dice insert into sedes values, 3 Metropolitano Meléndez Barranquilla, y solamente me afecta una fila. Si yo me vengo a equipos y actualizo, sedes, perdón, y actualizo estas sedes, miren que a mí me aparecen los 3 primeros, no me aparecen más. Y si no lo selecciono, él me va a ejecutar todo lo demás, pero si ejecuto todo lo demás, arriba pues me va a mostrar errores, ¿cierto? Y si yo no puedo ejecutar todo aquí porque de inmediato él me dice, por acá este nombre tabla pues no es adecuado. Entonces lo que debo hacer es, abro un solo query o una sola pestaña de estas, pego todo, solamente los insert y aquí le ejecuto esta opción del rayito para que me ejecute todas las sentencias. Si yo le digo aquí en el rayo, bueno, el Metropolitano Meléndez Barranquilla ya existe. Este primero lo tengo que quitar porque ya lo ingresé. Si aquí le digo sin seleccionar nada, le digo que me ejecute, miren que aquí me ejecutó todo. El 3, el 4, el 5,
Bueno, el 4, el comienzo desde aquí. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y si yo me vengo a ver sedes y actualizo la tabla, miren que aquí en la tabla ya me aparecen todos los registros de las sedes. Puedo hacer una inserción masiva sin demorarme tiempo haciendo uso de una hoja de cálculo. ¿Claro hasta ahí todo? Observen que aquí están las sedes, ¿cierto? De la misma manera, recuerden, me funciona con una hoja de cálculo de Google. Supongamos que yo tengo estos datos. Aquí en la hoja de cálculo de Google, miren que aquí estoy en una hoja de cálculo sin título. Importante pues que le pongamos un nombre. Yo le voy a poner clase 03, por ejemplo, 11.8. Clase 03, 11.8. La organizo después. De aquí puedo hacer lo mismo. Puedo decirle igual, entre comillas dobles, insert into, espacio, cierro comillas dobles, ampersand. Bueno, me faltó ponerle el nombre de la sede, porque es que normalmente ese insert into pues lleva nombres diferentes, ¿cierto? Aunque yo puedo hacerlo también desde aquí todo, insert into sedes. Hagámoslo tal cual como lo estamos haciendo allá. Insert into, cierro comillas, me faltó un espacio aquí, cierro comillas, ampersand, selecciono el campo, sedes. Miren la ventaja que me parece muy chévere de esta hoja de cálculo de Google. Primero, no tengo que instalar nada. Segundo, hago lo mismo que hago en Excel. Tercero, miren que aquí él me va diciendo cómo va quedando esa fórmula que estoy construyendo. Miren que me va colocando aquí toda la sentencia. ¿Cómo va quedando? Ampersand, comilla doble, values, paréntesis, comilla doble, ampersand, código de la sede, ampersand, comilla doble, coma, porque voy a colocar el siguiente campo, comilla sencilla, comilla doble, ampersand, el nombre de la sede, ampersand, comilla doble, comilla sencilla para cerrar el nombre de la sede. Miren que aquí él me está mostrando que Inder está cerrado en comillas sencillas, ¿cierto? Miren que es una gran ventaja. Él me va mostrando cómo está quedando mi fórmula. Coma, espacio, comilla sencilla, comilla doble, ampersand, lugar de la sede, ampersand, comilla doble, comilla sencilla, cierro paréntesis, punto y coma y comilla doble. Y enter. Miren, lo mismo. Yo puedo coger estos dos y darle clic también a ese cuadro de ahí. Lo mismo. Él llega y me baja todas las sentencias. Y de aquí yo las puedo copiar, control C, y me vengo acá, supongamos aquí para mostrarles, control V, y miren que me las pega. Exactamente lo mismo puedo hacerlo, bien sea en hoja de cálculo de Google o en Excel, si ustedes tienen Excel. De una forma muy sencilla se pueden ingresar los datos. ¿Listo? Entonces, hasta ahí. ¿Qué dudas o preguntas tienen? Todo está claro. Bien, entonces, básicamente la sesión de clase iría hasta aquí. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Bueno, si quieren podemos poner los equipos de una vez. De hecho, lo voy a hacer por acá, por hoja de cálculo de Google. Voy a coger el código de la sede. Recordemos que los campos de equipos, vamos a colocar estadios. Vamos a colocar los estadios. Código estadio. Solamente voy a colocar los encabezados para poderme guiar. Código estadio, aquí viene nombre estadio. Si no estoy mal, aquí viene partidos jugados. Aquí viene partidos ganados, partidos empatados. Partidos, código estadio, nombre estadio, partidos jugados, partidos ganados, partidos empatados, partidos perdidos, goles a favor, goles en contra, grupo. Esos son los campos, ¿cierto? ¿O me estoy equivocando en alguno? A ver. Juan, ¿qué necesitas observar?
No, pero es que quiero ver como cuando terminamos las tablas, que usted lo puso bonito, que hay puros cuadros así, para ver cómo se ve. También que uno señala y le muestra los estadios. ¿No? ¿Cuáles cuadros? No entiendo. Pues cuando hicimos las tablas, cuando uno las ejecuta, ya se pone bonito, que muestra todas las tablas. Ah, no, Quiero ver pero es así. que con la información no pasa eso. Ya la ¿No? información, esta información es cuando usted, por ejemplo, dice, por ejemplo, que en la aplicación, ya usted en la aplicación le dice, por ejemplo, muéstreme, el reverse engineer lo que hace es mostrarle la estructura. Él no le va a modificar. Si quieren, ejecutémosla. Vengan, ejecutémosla. El servidor local, le digo siguiente, le digo que es Mundial 11.8, siguiente, ejecutar. Él me ejecuta el gráfico y finalizar. Miren que él solamente me hace la estructura. Él me muestra la estructura de la base de datos, pero él solamente, recuerden que esto lo construimos con las sentencias de tipo DDL, que son para la definición del lenguaje, con create, con drop y con alter. Y esto es lo que me muestra, pues, lo que se creó con tipos, con ese tipo de información. El reverse engineer. Gracias, Johan. Eso. Entonces, esto solamente me lo hace con la estructura, pero él no me lo hace con los datos, con la información. Con la información lo que me hace es cuando yo creo, por ejemplo, ya el SQL, creo, por ejemplo, voy a exportar esa base de datos, la voy a enviar, por ejemplo, ya cuando me la vayan a enviar, ya les voy a indicar cómo ustedes crean la copia de seguridad. De hecho, me parece mucho más sencillo y mucho más fácil hacerlo por PHPMyAdmin, por SAM. Una copia de seguridad de todo, aunque él no le incluye las cláusulas create para la base de datos, pero pues eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, save. Entonces vamos a colocar, bueno, los equipos. Miren que ya tenemos las sedes, ¿cierto? Lo primero que ingresamos son las sedes. Ahora lo que vamos a ingresar son los equipos. En equipos, voy a ver si hay algo en equipos. Recuerden, en equipos no debería haber ninguna información, ¿cierto? Ya tenemos todos los estadios, ya tenemos todas las sedes creadas. Ahora con las sedes creadas yo ya puedo ingresar los equipos. Esto, pues, esta hoja le voy a colocar sedes. A esta hoja le voy a colocar estadios. Sedes y estadios. Estos son equipos, no. Código estadio, no, partidos jugados no son. Esto es de equipos. Código estadio, nombre estadio, capacidad y el código de la sede. Estos son los campos, ¿cierto? Si nosotros revisamos en la tabla estadios, esos son estos, miren, código estadio, nombre estadio, capacidad. Bueno, dice capacidad estadio, pongámosle capacidad estadio, solamente por verlo porque es de forma visual, pues es lo que vamos a realizar. Código sede, listo. Ahora sí en sedes, puedo llevarme todas las sedes. No, pues el nombre de los estadios lo teníamos por acá, ¿se acuerdan? Lo habíamos hecho. No puede ser que los haya borrado. Bueno, aquí están los estadios, miren, sí, aquí están. Menos mal no los había borrado. Aquí está la tabla. Por eso, como les dije, lo voy a hacer desde allá, para que miren que funciona. Estos datos más bien los voy a hacer como si los hubiera construido más bien desde aquí. Son 12 estadios. 2 de los estadios tienen una misma sede, que es la sede, código sede INDER. En el caso nuestro, pues es en Medellín. Vamos a decirle entonces, aquí. De hecho, no voy a decirle aquí el nombre de la tabla. Normalmente, pues yo había puesto el nombre de la tabla. Me había acostumbrado a hacer eso. Y el nombre equipos y, por ejemplo, aquí lo otro, porque es que yo puedo coger este insert, lo puedo copiar acá y lo puedo pegar acá. Entonces, él ya no me pone, miren que él ya no me pone insert into sedes, sino que él me pone insert into equipos. Por eso lo había hecho. Valores, y simplemente yo vengo y modifico esto aquí. Entonces le digo, el código estadio, bueno, pues lo voy a construir todo desde ceros. Y voy a hacerlo sin eso. Voy a decirle aquí igual, insert into equipos values. Puedo hacerlo directamente desde acá.
El primer valor, recuerden que es un número entero, ¿cierto? Voy a poner la base de datos por detrás para poderlo ver. Miren que el primer dato es entero. Como es entero, entonces no lleva comillas dobles ni comillas sencillas. Recuerden que las comillas dobles, comillas sencillas, precisamente para que nosotros podamos hacer conjuntos de sentencias desde una hoja de cálculo, nos permite que esa facilidad, que podemos utilizar bien sea la una o la otra. Values, entonces, ampersand, el código del estadio, que sería 101, sería la celda, bueno, aquí sí lo incómodo es, ¿qué fue lo que hice aquí? Comillas dobles, ampersand, el código estadio, que es el 101, ¿cierto? Selecciono la celda A2. A2, ampersand. Camilo, ¿a cuál te refieres tú? ¿Código sede en dónde? Porque tú preguntas, dices que ¿por qué tiene el mismo código sede? Recuerda que, muy bien, buena pregunta. Miren, miremoslo. Antes de construir esto, miremoslo. Recordemos que el estadio Atanasio Girardot y el Politécnico Jaime Sasa Cadavid pertenecen a la misma sede. Y la misma sede y la sede de ellos es 1. Esta es llave foránea, es decir, esta es una relación con la otra tabla. Pero recuerden que en la estructura gráfica, se me perdió, eso. Recuerden que la relación entre sedes y estadios es 1 a muchos. En sedes debe haber una sola, pero en estadios, en este caso, como son muchos, lo que quiere decir es que una sede puede aparecer muchas veces en estadios. En este caso, la sede nos está apareciendo más de una vez. Mira, la sede nos está apareciendo. Para el Estadio Atanasio Girardot, la sede es el INDER en Medellín. Y para el Estadio Politécnico Jaime Sasa Cadavid, la sede también es el INDER en Medellín. Como es la misma sede, lleva los dos unos. Y de ahí en adelante ya lleva los otros números. El Estadio Pascual Guerrero es en la sede Cali. El Metropolitano Roberto Meléndez es en la sede Medellín, Barranquilla, perdón. Y así sucesivamente. ¿Cierto? Es por eso que aparecen los dos unos ahí. ¿Sí es claro, Camilo? Me gustaría que me confirme si es claro. Entonces, si la sede es la misma, ¿por qué ponen? Porque este código de la sede, observemos la tabla sedes. Miremos la tabla sedes. Tú preguntas que si entonces si la sede es la misma, se pone el mismo número. Claro, claro. Mira que en la tabla sedes, bueno, aquí en la tabla sedes, le damos control enter, tenemos que la sede 1 es la sede Medellín. Entonces, como es la misma sede, se repite el mismo número. Claro, vamos a colocar el mismo número en la clave foránea. Aunque los dos estadios sean diferentes, porque el uno es el Atanasio Girardot y el otro es el Politécnico Jaime Sasa Cadavid, en las sedes, en los estadios, son dos estadios diferentes, las sedes son la misma. Entonces va el mismo valor, va el mismo número. ¿Listo? Muy bien, perfecto. Y si es aquí, así como tú lo dices. Listo. Entonces, insert into equipos values. Colocamos comilla doble, colocamos ampersand, le decimos el código del estadio, lo puedo señalar, miren que es la celda A2 que contiene el valor 101. Ampersand nuevamente, comilla doble, coma, espacio, comilla sencilla, comilla doble. Ah, no, aquí me falta una coma. A2, coma, espacio. Sí, porque ese es un entero, comilla sencilla, comilla doble, ampersand, Estadio Atanasio Girardot, ampersand, comilla doble, comilla sencilla, coma, espacio, comilla sencilla, comilla doble, ampersand. Ah, no, comilla doble no va. Solamente el único que tiene de tipo texto es el Estadio Atanasio Girardot. Por eso lo abro con comilla sencilla y lo cierro con comilla sencilla. Pero el código estadio, la capacidad del estadio y el código sede, recuerden, son enteros. Como son enteros, no llevan comilla sencilla. Por lo tanto, yo coloco aquí, bueno, aquí está la comilla sencilla, coma, espacio. Aquí cierro directamente comillas dobles para concatenarlo con capacidad de estadio, que es 0, ampersand, comilla doble,
coma, no cierro con comilla sencilla porque es un número entero, espacio, comilla doble otra vez, no abro comilla sencilla porque es un entero el que sigue, ampersand, código de la sede, ampersand, comilla doble, no cierro con comilla sencilla porque es un entero, pero sí cierro el paréntesis porque es el último dato, punto y coma, cierro las comillas dobles. Le doy enter, miren que ahí me lo muestra. Insert into equipos values, 101, Estadio Atanasio Girardot, entre comillas sencillas, 0 sin comillas porque es un valor de entero, 1 es un valor entero. Cierro paréntesis, punto y coma. De aquí le digo simplemente doble clic hacia abajo, miren que él me lleva todas las sentencias, entonces aquí llego esto, lo copio, me vengo a MySQL Workbench, recuerden que debo hacerlo en un nuevo script, solamente en un script, y aquí llego y pego todas esas sentencias y le digo que se me ejecuten aquí, y él dice, Estadio Atanasio Girardot, ¿por qué no? Me dice que no me coinciden los valores, pero sí tengo 4 campos. A ver, 1, 2, 3, 4. Código sede. No es en equipos. Es en estadios. Claro, aquí cometí este error. Uy, de pronto si había algún programador duro y despierto me hubiera dicho que era estadios y que no era equipos. Porque estuviera pendiente. Aquí era estadios, miren, insert into estadios. Entonces en estadios, aquí llego y lo pego hacia abajo. Insert into estadios. No era equipos, sino estadios. Entonces aquí llego y copio. Vengo acá y pego. Insert into estadios. No era equipos, sino en estadios. Insert into estadios. Y aquí sí lo ejecuto. Y miren que me los ejecutó en todos. Y me los ingresó. Ya me los ingresó porque ya tengo todas las sedes. Si yo me vengo a equipos y le digo aquí control enter. No en equipos. Yo no sé por qué se me metieron los equipos. Son los estadios. En estadios, le digo select rows y miren que ya en los estadios me aparecen todos los 12 estadios. El Atanasio Girardot, cuya sede es el 1, el Estadio Politécnico Jaime Saca David con la sede 1, Estadio Pascual Guerrero con la 2, 3, 4, 5, 6. Todas las sedes ya existen en la tabla sedes, por eso él me permite ingresar todos estos valores. Y le coloco estos códigos para diferenciarlos, para que no sean los mismos, para que no tengan la misma estructura de los códigos de las sedes. La pregunta de Camilo, que si se deben guardar, importante, y sería bueno guardarlos. Sí, este es, por ejemplo, colocarle control S, recuerden que es para guardar, y por ponerle, por ejemplo, yo le voy a poner insert sedes 11.8. Y también, este no era sedes, era estadios. El de las sedes es este de acá. Bueno, pongámosle control S. Este es insert sedes 11.8. Y este de aquí no es insert sedes, sino que es control shift S para guardarlo con otro nombre y sería insert equipos. Estadios, perdón. Insert estadios 11.8. Insert estadios 11.8. Entonces hasta aquí ya hemos guardado. Ya hemos tenido en la información en nuestro repositorio, ya tenemos los estadios y tenemos las sedes. Entonces recuerden la tarea que les quedaba a ustedes. Vamos a averiguar cuáles son los equipos del Mundial, los 32 equipos que estuvieron en el Mundial Rusia 2018. Vamos a ver cuáles eran los grupos que tenían cada uno de esos equipos. Recuerden que hay que tener eso. Si ustedes quieren, lo pueden organizar de una vez en un Excel y de hecho pueden ensayar y los pueden ejecutar, los pueden ingresar en las tablas. ¿Listo? Y los jugadores de cada equipo. Recuerden que deben tener también la posición, entonces es importante tener la posición y tener el nombre de los jugadores. Y para la siguiente sesión es importante que los tengamos y que si los pueden ejecutar en la base de datos, mejor. O si no, pues que traigan la consulta hecha. Brian. Profe, ¿me permite dar una información? Claro, por supuesto. Muchachos, encontré una API que tiene todos los datos del Mundial 2018, pues por si a alguien le interesa automatizar todo ese proceso. Pues yo la voy a pasar por el chat y también voy a pasar un curso de cómo
consumir una API con Python. Así que, pues, por si les interesa automatizar todo ese proceso de sacar la información del mundial, listo. Cualquier cosa me escriben al WhatsApp. Excelente, Brian. Muchas gracias por su aporte. ¿Pero usted lo va a poner aquí en el chat de aquí o en otra parte? Aquí, profe, ya lo estoy poniendo. Ah, ok, listo. Gracias, Brian, por su gran aporte. Excelente. Muy bien. ¿Listo, muchachos? Bien, excelente. Si hay si hay alguna otra apreciación, alguna duda, alguna pregunta. ¿Ninguna pregunta? ¿Todo está claro? Bien, si todo está claro, entonces, muchachos, les agradezco pues su asistencia en la sesión de hoy y entonces nos vemos, recuerden, el próximo miércoles, sería ya con estas tareas adelantadas a las 8 de la mañana, de 8 a 10 de la mañana. ¿Listo? Muchas gracias por su atención y pues entonces que pasen un resto de semana muy productivo.